Muy buenos días, soy el profesor John Freddy Vargas, profesor de Humanidades y Lengua Castellana del Colegio José Martí. Y vamos con los titulares de las principales noticias de Noti Académica. Aprende en casa. Hemos encontrado una extraña relación entre la palabra y la humanidad. Y en este momento vamos con la nota. La palabra y la humanidad. Estrategia aprende en casa. No sabemos exactamente en qué momento el hombre aprendió a hablar, pero sabemos que lo hace. El hombre de las cavernas vivía para sobrevivir, proyectaba sus metas en pinturas rupestres. Luego comenzó a reunirse alrededor del fuego, el baile y la palabra. La palabra ha acompañado al ser humano como una nave al navegante, lo transporta, le permite pasar las barreras del tiempo y del espacio. Somos seres sociales, nos reunimos para conversar. Gracias a la habilidad para comunicarnos nos mantenemos vivos como especie. Dice un proverbio, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras consuelan, alegran, vivifican y nos representan. Hablar es como ver una fotografía nuestra, nos retrata hacia los demás. La palabra fue primero oral, hablada. La voz viajaba por el aire para documentar las proezas de la humanidad. Luego la palabra aterrizó en la página en blanco para transmitir ideas fijas. Prestemos atención al discurso o las palabras que enuncia un personaje en un cuento, narración o película, pues representan unos valores. Personajes como el lobo, la bruja, Caperucita, Pulgarcito, Alicia, Robin Hood y hasta Pinocho y Gepetto conviven en nuestro ser. Nuestra voz a veces es infantil, juguetona, otra juvenil, rebelde, otra madura, seria, más madura, sabia. La palabra da forma a nuestros sueños, ilusiones, alegrías, tristezas y desilusiones, moldea nuestras ideas y sentimientos en tiempos de crisis. La palabra es como esa piedrecilla que cae en el estanque mental y genera ondas de pensamiento y vida. Cae y se expande para contar una historia, nuestra propia historia. Dejemos huella en otros y seamos nosotros quienes contemos la historia. Y en nuestra historia central tenemos hoy lo siguiente, el siguiente suceso, un niño que pudo hacerlo. Y vamos en este momento al lugar de los hechos, pero más que al lugar de los hechos porque no podemos salir de casa, recuerde que estamos en pandemia, vamos al video en el cual quedó registrados los hechos. ¿Estamos listos? Sí, pues estábamos aquí en el lugar de los acontecimientos y vamos a ver, a ver qué fue lo que aconteció. Vamos a ver qué fue lo que aconteció. Estamos aquí en el lugar de los acontecimientos y resulta que esto es el niño que pudo hacerlo, de Eloy Moreno. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño
Tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo?, comentaban entre ellos los bomberos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos y les dijo: yo sí sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, respondieron los bomberos. Nadie había a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y esa es la historia que les traigo a ustedes hoy aquí recordando desde el lugar de los acontecimientos para ustedes en Noti Académica. Bueno, y ahora nuestra sección de economía, vamos con nuestros indicadores económicos, nuestros indicadores narrativos a partir de la historia del niño que pudo hacerlo de Eloy Moreno. Los indicadores narrativos. Elementos de la narración. Protagonista: el niño Salvador. Antagonista: el hielo. Acción o sucesos: patinar, caer, gritar, pedir ayuda, golpear y salvar, reflexión. Lugar: un lago helado. Tiempo: en la mañana. Recuerden ustedes que toda fluctuación narrativa debe tener una situación inicial, un conflicto y una situación final, que es lo que conocemos como inicio, nudo y desenlace. Son las partes de la narración. Estos fueron nuestros indicadores narrativos para contar historias en casa. Y en nuestra sección de farándula, hoy que estamos trabajando la palabra como terapia para combatir este aislamiento desde casa, la palabra sanadora, la palabra con una sola palabra tuya bastará para sanarme, dice un proverbio. Vamos con 3 libros recomendados y 3 libros que fueron escritos en aislamiento y en cuarentena, ¿sí? Bueno, vamos con el primer libro, Drácula, de Bram Stoker. Este es un libro muy interesante que fue escrito a raíz de un aislamiento que vivieron unas personas en Villa Diodati, en Suiza, al norte de Suiza, y se dedicaron a contarse historias todas las noches. Y esas historias eran de terror. A partir de esas historias de terror que se contaron toda la noche, surgió un personaje extraño, un personaje oscuro que fue Drácula. Además porque está basado en hechos históricos, que era Vlad Tepes. Vamos con nuestro segundo recomendado, que también se produjo a partir de una peste en Europa, y es el de Cameron, de Giovanni Boccaccio. Este es un libro que contiene muchas historias que pueden ser leídas una y otra vez. Y vamos con nuestro tercer recomendado, que surgió a partir de la venganza de un rey árabe, que fue engañado por su esposa, y a raíz de eso empezó a matar a todas las mujeres vírgenes. Y un día Sherezada, para evitar que se mataran más mujeres vírgenes, decidió ir al castillo para que la apresaran y empezarle a contar historias a este rey. Y aquí está el libro de Las Mil y Una Noches, que son las historias de Sherezada, que le cuenta una y otra vez al rey. Hay que aclarar aquí que ella le empieza a contar la historia en la noche, y en la madrugada, ya cuando le va a terminar de contar el final, lo deja en suspenso para que él le perdone la vida y no la mate. Y así poder vivir otro día más, contarle el final por la tarde, por la noche, y continuar así durante 1001 noches. Y estos son nuestros 3 libros recomendados de la sección de farándula. Bueno, y hoy en nuestra sección de Hágalo en Casa tenemos las siguientes actividades. Una de esas es muy básica y muy sencilla, que sería la del tarrito de las palabras sanadoras, alegres o vivificantes. Por ejemplo, tenemos un tarrito, estoy aquí con mi sobrino Christopher Alejandro Vargas, y tenemos un tarrito, ¿Christopher?, en el que podemos ir depositando palabras que nos alegren la vida. Por ejemplo, yo la primera palabra que depositaría sería... Pizza. ¿Usted pizza? Bueno, Sí, bien. piscina. ¿Me gusta la pizza? Piscina, ¿qué más? El Xbox, el gato, el PlayStation, también el sol, el agua y también un PS y eso. Diga las Yo suyas. depositaría las siguientes palabras. Buenos días, sí, recordemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, de nada,
hasta pronto, hasta luego, abrazo, caricia, afecto, cariño, palabras inclusive que uno puede saborear, como por ejemplo, sí, obviamente Christopher dijo pizza, pero yo también puedo decir banano, fresa, pera, Hamburguesa, manzana, pera, agua. aguacate. Bueno, son palabras que yo puedo ir depositando ahí. También puedo meterle algo de humor, puedo meter inclusive un chiste, ¿sí? Imagínense un chiste como por ejemplo este, Christopher. ¿Qué le ¿Usted sabe dice? por qué las pocas... No. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? Qué vía tan dura. También puedo meter el siguiente chiste, Christopher. ¿Cuál? ¿Qué hacen las focas mirando hacia el techo? En el, ¿Qué hacen? en el circo, ¿Qué hacen? mirando los focos. Bueno, podemos ir metiendo chistes, anécdotas, palabras esperanzadoras y palabras que nos sirvan a nosotros. No solamente podemos poner este tarrito en el comedor y cuando terminemos, no solamente digamos ir al comedor a comer, sino también tomar esas palabras e irlas leyendo, y es una terapia muy buena para hacer en casa. El tarrito de las palabras sanadoras. ¿Listo? Listo. Otra actividad, Christopher, que podemos hacer en casa es cambiar la versión. ¿Tú sabes qué es cambiar la versión? Sí, cambiar la versión de una historia. Por ejemplo, deme un ejemplo. ¿Le doy mi Por ejemplo, sí, demos su ejemplo. Bueno, entonces en cambiar la versión tenemos lo siguiente. Por ejemplo, siempre Caperucita ha sido la que cuenta la historia. Ujú. En este caso vamos a darle la voz a la bruja. Dejemos que la bruja sea la que hable. Entonces esa bruja podemos darle voz. También Sí. podemos hacerlo con el lobo. También podemos hacerlo con el dragón, ¿Por qué con el dragón? ya que el dragón nos genera miedo. Entonces sería bueno escuchar su historia, Su versión. su versión. Listo. Esa es otra estrategia que podemos hacer en casa, cambiar la versión de las historias y darle la voz a los que no han tenido voz. ¿Sí? Eso Sí. también lo podemos hacer en casa. Vamos con otra actividad, Christopher. Otra actividad para hacer en casa, tienes que taparte los ojos, vendarte los ojos o tapártelos. Listo. No puede mirar. Otra actividad que podemos hacer en casa es esta. Él no está viendo. Y es un juego que podemos hacer en casa, que es el cadáver exquisito. Yo voy a escribir alguna frase, digamos por ejemplo la siguiente. ¿Sí? Lo que se me ocurra. Puedo integrar a más personas de mi familia para que hagamos esta actividad, y el cadáver exquisito consiste en que vamos a construir una historia a partir de las partes de o las versiones de los miembros de mi familia. Aquí tapo y llamo a Christopher. Christopher, ven. Y escribe la parte de tu historia del cadáver exquisito. ¿Cualquier sea? Sí. Listo. Escribamos sobre... Él en este momento lo que está haciendo es contar su propia versión de la historia. ¿Pero de cualquier historia? Sí. De lo que sea. Agréguele lo que quiera. Listo, entonces por ejemplo hablemos de la skin de Deadpool en Fortnite. ¿De las qué? Skin. Bueno, escríbalo ahí. ¿Qué pasa con las skins? La skin es como un traje que uno se pone, o sea... Listo, escríbalo ahí. Porque los demás no pueden ver lo que usted está escribiendo. Entonces en este momento yo me retiro y él va a escribir la versión de su historia. Seguramente vendrán muchas historias después de la cuarentena, que se llevarán al cine, a la pantalla, a las plataformas, al audio, a los videos, a los libros inclusive. Y es por eso que es esencial que nos contemos unos a otros nuestras propias historias en casa, para comunicarnos, curiosear, imaginar, sentir y crear nuestro propio relato de nuestras vivencias y nuestra memoria en esta cuarentena. Se lo podemos contar a nuestros amigos también a través del internet, a nuestros familiares que están lejos, a través del celular, e inclusive podemos pedirle a ellos que nos cuenten sus historias
porque es importante que despertemos la imaginación en este momento. La imaginación en este momento de cuarentena es fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos un mini cuento que nos ilustra el tema de la imaginación. Dice, la obra y el poeta. El poeta hindú Tulsi compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra, o sea, lo encerró. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron. Richard Francis Burton. Ese es un mini cuento que nos habla de la importancia de la imaginación. Entonces, ya para acabar, ya para terminar la sección y nuestro noticiero el día de hoy de Noti Aprende en Casa, les voy a dejar el siguiente reto. Sí, a ti, te estoy hablando a ti, estudiante del colegio, de colegios distritales. Les voy a poner el siguiente reto. Van a contar o escribir en audio cómo era su vida antes, durante y después de la cuarentena. Inclusive, le pueden preguntar a sus abuelas, a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus primos. Les pueden preguntar cómo era su vida antes, cómo es su vida ahora y cómo creen que será su vida después. Ese es el reto que les dejo el día de hoy para que ustedes tengan una terapia de la palabra en casa.